El viento soplaba suavemente en la azotea del edificio donde All Might y Izuku se encontraban. El anillo de Shezou brillaba levemente en el dedo del joven, un recordatorio constante de la extraña transformación que lo envolvía. All Might lo observaba en silencio, su mente ocupada con más preguntas de las que podría responder. Desde que comenzó a entrenar al joven Midoriya, había notado que el anillo parecía tener una energía única, algo que no había visto antes en toda su experiencia como héroe. Y a pesar de su vasta sabiduría, no tenía la menor idea de dónde había venido ese poder. Esa situación lo incomodaba, ese anillo otorga demasiado poder a cambio de nada, bueno, solo te transforma en chica y te viste de rosa y tacones pero era un precio pequeño en comparación con lo que otorga, y en el mundo de los héroes, siempre era mejor saber de dónde provenía el poder que se manejaba. Joven Midoriya, comenzó All Might en su forma musculosa, su tono grave, he estado pensando mucho en esto, y creo que es hora de investigar el origen de ese anillo. Izuku, que estaba sentado cerca al borde de la azotea, levantó la mirada, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿El anillo?, preguntó Izuku, mirando su mano con atención. ¿Crees que hay algo malo con él, All Might? Inconscientemente Izuku protegió el anillo y All Might lo notó. All Might negó con la cabeza, pero su expresión era seria. No estoy seguro, pero lo que sí sé es que, en todos mis años como héroe, jamás he oído hablar de un poder o un objeto como este. No podemos simplemente ignorarlo, y mucho menos cuando tú, joven Midoriya, has sido elegido para portar su poder. Necesitamos respuestas. Izuku tragó saliva. Tenía razón, por supuesto. El poder del anillo de Shezou era increíble, pero también misterioso. Cada vez que se transformaba, sentía que se conectaba con algo antiguo, algo que había estado olvidado por mucho tiempo. ¿Quién había sido Shezou? ¿Por qué ese poder había permanecido oculto? ¿Dónde crees que podríamos encontrar respuestas?, preguntó Izuku, aún inseguro de lo que todo eso significaba. All Might miró al horizonte, como si reflexionara sobre las posibilidades. Después de un momento, sonrió. Conozco a alguien que podría tener información sobre este poder. Alguien que tiene acceso a una gran cantidad de conocimiento y es demasiado entrometido para ayudarnos en este misterio. Vamos a ver al director Nezu en la Academia UA, la UA. Gritó desconcertado Izuku. Minutos después la Academia UA se alzaba imponente frente a ellos cuando All Might e Izuku llegaron. Para Izuku, estar en la UA, aunque no como estudiante, era un sueño cumplido. Mientras caminaban por los pasillos, con su corazón acelerado, no podía evitar imaginarse en la escuela, entrenando como los héroes que admiraba. All Might, ¿de verdad crees que el director podría saber algo?, preguntó Izuku, tratando de calmar sus nervios. Nezu es uno de los seres más inteligentes que he conocido. Si alguien tiene alguna idea sobre el anillo o Shezou, será él, respondió All Might mientras avanzaban por los pasillos de la academia. Finalmente, llegaron a la oficina del director. Al entrar, el director Nezu los recibió con una sonrisa tranquila y afable, sentado en su silla giratoria. El pequeño ser, mitad animal, mitad genio, era conocido no solo por su capacidad de liderar la UA, sino también por su vasto conocimiento. «Ah, All Might», exclamó Nezu, girando en su silla hacia ellos. «¿Qué los trae por aquí? No suelen visitarme sin una razón importante». «Director Nezu», dijo All Might mientras hacía una reverencia respetuosa, «necesitamos su ayuda con algo bastante inusual». Nezu levantó una ceja, intrigado, mientras sus pequeños ojos se posaban en Izuku. «¿Inusual, dices?», murmuró. «¿De qué se trata?». All Might hizo un gesto hacia Izuku, quien se presentó nervioso ante el director, después de todo estaba al frente del que dirige la UA. Y nuevamente está perdido en sus pensamientos, pero luego volvió en sí y levantó su mano, mostrando el anillo de Shezou. Y Nezu lo vio con su típica expresión y a la vez confusión. «Es sobre este anillo», comenzó Izuku. «Lo encontré en una playa entre la basura, y griega. Tiene un poder increíble.
Me transforma en una heroína llamada Shezou. Por alguna razón el nombre de Shezou se proyecta en mi mente al momento de usarlo. Los ojos de Nezu brillaron con interés mientras miraba de cerca el anillo. Esto sin duda llamó su atención. ¿Un anillo mágico que te cambia el género? ¿Y lo convierte en una heroína? Shezou, dices, susurró, claramente recordando algo de su vasto conocimiento, y recordó algo, pero era raro y no podía ser real. Hace mucho tiempo oí rumores sobre una heroína con ese nombre, aunque la mayoría de la información sobre ella se perdió con el tiempo. Es un nombre que pocos conocen hoy en día, o más bien casi nadie. Los ojos de All Might Teizuku brillaron. El director sabía algo. Nezu continuó: el motivo de que yo sepa algo es porque me topé con dicha información por casualmente hace años, más bien casi hasta la olvido, pensando que solo era una historia de fantasía. De hecho aún creía que lo era. Rió Nezu con su alegría de siempre. Izuku y All Might intercambiaron miradas. Bueno, para ser sincero, lo descubrí mientras investigaba cómo era el mundo antes de los quirks, y cómo las personas idealizan a sus héroes, y cómo podría implementar ideas para los estudiantes, al ver cómo las personas de la época antes de los quirk inmortalizaron héroes en papel con poderes exagerados, hazañas casi imposible entre otras, y me topé con varios cómics, y uno muy interesante que nos lleva ahora. Nezu jugó con su laptop un poco y mostró un cómic con una portada que los dejó con la boca abierta. Un logo en letras grandes que decía Shezou y una silueta de la cual identificaron un atuendo muy conocido en especial para Izuku. La boca de Izuku y All Might casi cae al suelo. Y Nezu se vio satisfecho con esa reacción y continuó. Aquí tenemos un cómic de Australia del 2012 que nos cuenta las locas aventuras de una heroína y su anillo mágico. Pero por desgracia solo son unas pocas páginas. Por lo poco que se muestra, Shezou era conocida por su increíble fuerza, velocidad y su capacidad para prever el peligro, explicó Nezu. Pero lo más intrigante es que su poder parecía estar vinculado a este anillo. Cuando el portador lo usaba, se transformaba completamente. No solo cambiaban su apariencia, sino también su género. Es algo raro, como si el poder tuviera una forma física predestinado o un género fijo en que podía manifestarse. Izuku sintió un nudo en la garganta. Entonces, sabía que su transformación era física por motivos obvios. Era fácil notar cuando algo desaparece de ti, y cuando dos más aparecen. No pudo evitar sentirse nervioso ante eso. Pero ¿cómo afectaba esto a su cuerpo? ¿También afectaría su mente y empezaría a actuar como una chica también? Es por eso que he pedido que la enfermera principal de la UA, Recovery Girl, lo examine, dijo All Might, mirando a Nezu. Necesitamos asegurarnos de que el anillo no tenga efectos adversos sobre el cuerpo de Izuku. Izuku asintió en señal de acuerdo. Es una excelente idea. El cómic solo cuenta algo de su día a día, pero por desgracia solo ahí eso nada más parece ser una historia de fantasía que alguien inventó inspirado en el género de historia de chicas mágicas. Ni siquiera mencionan al autor en las páginas, pero esto es increíble. Nezu empezó a reír como loco. Nunca esperé ver algo así y descubrir que un objeto de fantasía podría ser real. Y sin saber más sobre el poder del anillo, no podemos arriesgarnos, y lamento no poder dar más información. Mi conocimiento es muy limitado sobre ese anillo. Y por desgracia ya no quedan más ejemplares de cómics antiguos. Después de todo, los gobiernos los destruyeron y borraron para evitar el surgimiento de vigilantes, y por suerte escaneé y salvé algunos. Cambió de escena en la enfermería. Recovery Girl, la veterana heroína y sanadora de la UA, se movía con rapidez mientras realizaba varios exámenes a Izuku. Esto era un caso único. Nunca espero examinar a un chico que se transforma en chica por culpa de un anillo mágico que se encontraba en la basura, e incluso pensó que era una historia ridícula si no fuera porque Toshinori y Nezu se lo dijeron, y Nezu se veía ridículamente emocionado por la situación. Ella miraba los monitores y los resultados de las pruebas con una expresión pensativa. Murmuró mientras ajustaba sus gafas. Parece que tu cuerpo no ha sufrido ningún daño por el uso del anillo.
En cuanto a cambios, más allá de la transformación evidente, no parece haber efectos duraderos cuando vuelves a tu estado normal, solo un poco de cambio hormonal. Izuku respiró aliviado. El miedo de que el anillo estuviera alterando su cuerpo había estado en el fondo de su mente desde que comenzó a usarlo. Sin embargo, añadió Recovery Girl, mirando el anillo con recelo, este poder es inusual, incluso para estándares quirks. No parece ser un quirk en sí mismo, pero su energía es considerable. No puedo decir con certeza qué impacto podría tener a largo plazo. All Might, que había estado observando en silencio, se adelantó. Entonces, por ahora, no hay razón para preocuparse. Recovery Girl asintió lentamente. Por ahora, parece que todo está bajo control. Pero sería prudente que el joven Midoriya continúe con chequeos regulares mientras usa el anillo. Izuku asintió, aliviado pero aún confundido. A pesar de las pruebas y la poca información, seguía sin saber del todo qué era el anillo de Shizou o por qué lo había elegido. Pero una cosa estaba clara. Ahora que había aceptado este poder, tendría que entrenar aún más para controlarlo. Él quería ser un héroe y este anillo era su única oportunidad, pero solo lo era gracias al anillo y él no era nada sin él, seguía siendo el inútil Deku. Gracias, Recovery Girl, dijo All Might, haciendo una reverencia. La pequeña heroína agitó una mano, restándole importancia. Solo hago mi trabajo, All Might. Y tú, joven, ten cuidado. No te sobreexijas. Izuku se inclinó en agradecimiento, mientras All Might lo guiaba fuera de la enfermería. Bueno, joven Midoriya, dijo All Might con una sonrisa que iluminaba su rostro, parece que tenemos un largo camino por delante. Pero no te preocupes. Juntos, vamos a descubrir el verdadero poder de este anillo y cómo puedes usarlo para convertirte en un héroe de verdad. Mientras caminaban hacia la salida de la UA, Izuku no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Estaba aliviado de saber que su cuerpo estaba bien, pero el misterio del anillo seguía siendo profundo y porque había un cómic sobre el anillo. Sin embargo, había algo claro en su mente. Con All Might a su lado, estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que el futuro le presentara. Y empezó su camino de vuelta a casa. El sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte mientras All Might e Izuku caminaban por las tranquilas calles de la ciudad, alejándose de la academia UA. La conversación con el director Nezu y Recovery Girl aún rondaba en la mente de Izuku, quien se encontraba en una mezcla de alivio y confusión. Aunque las pruebas habían demostrado que el anillo no le causaba daño aparente, seguía siendo un misterio. Mientras caminaban, All Might mantenía una expresión pensativa. Miró un reloj en su muñeca, vio un cronómetro que estaba a punto de marcar 3 horas y suspiró. Había algo que quería compartir con el joven Midoriya, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Finalmente, después de unos momentos de silencio, suspiró y decidió que era el momento. Joven Midoriya, hay algo que debo mostrarte, dijo All Might, deteniéndose en medio de la calle desierta, buscando un lugar seguro y fuera de la vista pública. Izuku se detuvo y lo miró con curiosidad, notando el cambio en el tono de su mentor. ¿Qué sucede, All Might?, preguntó, su corazón comenzando a latir más rápido ante la seriedad del héroe número 1. All Might suspiró profundamente antes de mirarlo directamente a los ojos. Has demostrado una gran valentía y determinación desde que obtuviste ese poder, dijo. Pero hay algo más que debes saber. Algo que no todos conocen sobre mí. Antes de que Izuku pudiera preguntar a qué se refería, All Might se llevó la mano al pecho y, de repente, su cuerpo comenzó a encogerse. La musculatura imponente del héroe número 1 desapareció en cuestión de segundos, dejando en su lugar una figura delgada y débil. Su piel, que solía brillar con salud, ahora parecía pálida y demacrada. Sus ojos se hundieron y su cabello perdió su volumen característico. Izuku quedó completamente atónito. No podía creer lo que estaba viendo. A All Might. ¿Qué te pasó?, exclamó, dando un paso hacia atrás, incapaz de procesar la transformación frente a él. El ahora debilitado All Might levantó una mano, indicándole que se calmara.
Tranquilo, joven Midoriya, dijo con una sonrisa débil. Esto es algo que he estado ocultando durante mucho tiempo, incluso a la mayoría de mis colegas. Este es mi verdadero cuerpo ahora. Izuku seguía mirando a All Might con incredulidad. Era difícil reconciliar la imagen del símbolo de la paz, el hombre que había salvado a millones de personas, con la frágil figura que tenía delante. ¿Pero cómo? Balbuceó Izuku, aún tratando de encontrar las palabras. All Might se sentó en un banco cercano y dejó escapar un suspiro cansado. Sabía que tenía que contarle la historia completa a Izuku, especialmente ahora que el joven estaba en el camino para convertirse en un héroe y él lo estaba guiando. Hace 5 años, durante una batalla contra un poderoso villano, sufrí una herida grave, comenzó, señalando la cicatriz en su abdomen que ahora era más visible en su forma debilitada. Este villano era el enemigo más grande que he enfrentado en mi vida. En esa batalla, logré derrotarlo, pero a un gran costo. Perdí una parte importante de mis órganos internos, y como resultado, ya no puedo mantener mi forma de héroe por mucho tiempo. All Might no pudo evitar poner una sonrisa de resignación. Izuku escuchaba con atención, cada palabra de All Might resonaba en su mente y aún trataba de procesar todo esto. All Might está débil y aún así se estuvo tomando todo ese tiempo para él y ayudarlo a entrenar. En el fondo empezó a surgir un sentimiento de culpa en su estómago. ¿Cuánto tiempo puedes mantener tu forma de héroe ahora?, preguntó Izuku, aún en estado de shock. Aproximadamente 3 horas al día, respondió All Might con una sonrisa melancólica. El resto del tiempo, soy así. Izuku tragó saliva, sintiendo una mezcla de tristeza y respeto por su mentor. Sabía que All Might era fuerte, pero ahora entendía cuánto había estado sacrificando, incluso después de haber sufrido tanto. Entonces, ¿por qué sigues?, Izuku comenzó a preguntar, pero All Might lo interrumpió. Porque, joven Midoriya, dijo con determinación, aunque mi cuerpo esté roto, aún tengo la responsabilidad de ser un símbolo de paz para el mundo. Y ahora, con el anillo, quiero que seas parte de ese símbolo también. Y quiero darte algo más. Izuku parecía confundida. Quiero darte mi poder, el One for All, un poder que se pasó a través de generación en generación para combatir el mal. Izuku aún no podía procesar esto, pero All Might continuó. Te he visto entrenar con dedicación a pesar de que sé que sientes vergüenza al usar ese anillo, pero aún así tu voluntad de ser un héroe es más fuerte y mantienes tu sueño con una firme voluntad. Por eso quiero que tengas mi poder, sé que eres el indicado, junto con ese anillo podrás ser el nuevo símbolo de la paz. Y además no quiero que el mundo solo vea a la heroína que surge cada vez que usas ese anillo, sino también al joven detrás de él. Izuku vio con asombro a All Might. Y lo dejó continuar. Sé cómo se siente ser la cara de una moneda a la cual quizás nadie quiere ver, y pienso que el día en el que mi tiempo se acabe All Might solo desaparecerá dejando a Toshinori y Yaji. Y no quiero que tú pases por lo mismo, quiero que el mundo también vea a Izuku Midoriya, no solo al anillo. Las palabras de All Might resonaron en el alma de Izuku. Era verdad, el poder era del anillo, no suyo, y sin él no era nadie, y All Might pudo prever ese pensamiento y dar una solución. No podía evitar sentir una gran presión sobre sus hombros, pero también un profundo respeto por su mentor. All Might estaba dispuesto a seguir luchando, a pesar de su debilidad, y sobre todo, confiar en él, y Izuku no podía fallarle. All Might, haré lo que sea necesario, dijo Izuku, apretando los puños. No importa lo que cueste, me convertiré en un héroe, como tú. Antes de que All Might pudiera responder, un fuerte estruendo resonó a lo lejos. Ambos se volvieron hacia la fuente del sonido, y a lo lejos vieron una columna de humo elevándose en el cielo. ¿Qué está pasando?, preguntó Izuku, alarmado. All Might frunció el ceño. Parece que hay problemas, dijo, su voz recuperando su tono heroico. Vamos, joven Midoriya. Sin perder tiempo, ambos corrieron hacia el lugar del incidente. A medida que se acercaban, el sonido de gritos y explosiones se hacía más fuerte. Al doblar la esquina, se encontraron con una escena caótica.
Varios villanos estaban atacando a civiles, causando destrucción a su paso. ¡Maldición!, gruñó All Might, mirando la escena. No puedo transformarme ahora, no tengo suficiente tiempo de héroe hoy. Izuku lo miró, sus manos temblando de nerviosismo. Sabía que All Might no podría actuar en su estado actual, lo que significaba que dependía de él. Joven Midoriya, dijo All Might, con el rostro serio. Tienes que actuar. Es tu momento. Pero es ilegal. Además nunca he peleado antes. Izuku trató de justificarse. All Might lo vio a los ojos tratando de darle valor al chico. Sé que esto va en contra de las reglas, pero no existe mejor momento que este para probar lo que puede darte el poder del anillo. Izuku tragó saliva y asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer, pero la idea de usar el anillo de Shizou en público lo llenaba de vergüenza. Vamos, Izuku. No hay tiempo, gritó All Might. Sin más opciones, Izuku levantó la mano, mirando el anillo que brillaba levemente. Con un último suspiro de nerviosismo, lo activó. Shizou, gritó. En un instante, su cuerpo cambió. El traje rosa brillante apareció, su cabello se alargó y su figura cambió. De repente, ya no era Izuku Midoriya, sino la heroína Shizou. El rubor en su rostro no desapareció mientras miraba a su alrededor, consciente de las miradas que recibiría. Esto es tan embarazoso, murmuró, mirando su reflejo en una ventana cercana. Pero no hay tiempo para pensar en eso. Sin pensarlo dos veces, Izuku, ahora Shizou, se lanzó hacia los villanos con una velocidad increíble. Los enemigos no se lo esperaban. Uno de ellos ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser golpeado con una patada giratoria. ¿Qué demonios?, gritó uno de los villanos mientras intentaba defenderse. Shizou se movía con una agilidad que sorprendía incluso a Izuku. Era como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer. Con cada golpe, cada movimiento, sentía que el anillo le otorgaba una fuerza inigualable. Y no solo eso, su sentido del peligro le permitía anticipar los ataques de los villanos antes de que sucedieran. Uno de los villanos, un hombre grande con brazos de metal, se abalanzó sobre él, lanzando un puñetazo que parecía capaz de aplastarlo. Pero Shizou, gracias a su agudo sentido del peligro, lo vio venir con suficiente tiempo para esquivarlo y contraatacar con un golpe en el estómago que lo derribó al suelo. Esto es increíble, pensó Izuku, sorprendiendo incluso a sí mismo por la fuerza que ahora poseía. Otro villano, con poderes explosivos, intentó sorprender a Shizou desde un ángulo ciego, pero el super grito de Shizou lo lanzó por los aires, incapacitando a su atacante de inmediato. Todo esto es increíble. Era lo único que podía pasar Izuku. El anillo no solo le otorga habilidades y un peculiar atuendo, también le da conocimiento sobre cómo pelear y activar sus habilidades por instinto. Los civiles que habían estado atrapados en la zona del conflicto comenzaron a huir, aprovechando la distracción que Izuku les proporcionaba. En cuestión de minutos, había derribado a todos los villanos, quedando sola en medio del caos, respirando con dificultad pero victoriosa. All Might, en su forma debilitada, llegó corriendo al final de la pelea, asombrado por lo que acababa de presenciar. «Lo lograste, joven Midoriya», exclamó con una sonrisa orgullosa. Izuku, aún con el rostro rojo de vergüenza por el atuendo que llevaba, se volvió hacia All Might. Esto fue tan vergonzoso», murmuró. All Might puso una cara seria. «Escucho cómo llegaba la policía, será mejor irse pronto». Izuku levantó una ceja en señal de duda. «¿Por qué? ¿No deberíamos esperar a la policía y a los héroes profesionales?» Pero al darse cuenta All Might está corriendo. Y respondió mientras corría, «Ese sería el caso si fueras un héroe con licencia, pero lo de ahora fue ilegal. Corre, joven Midoriya, no te quedes parado como si fueras una estatua». Izuku miraba esto con incredulidad, pero All Might no tenía razón, esto es ilegal. Así que corría atrás de All Might solo para que este le grita, «Pero vuelve a ser chico. Tu atuendo nos delata». Sin duda esto era un día para recordar.